La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Ya nos adentramos en el tiempo de la Pascua, la tercera semana del tiempo pascual. Y vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios con ese bellísimo texto de los discípulos de Emaús que en el día de ayer, el día del Señor, escuchábamos en todas las iglesias del orbe católico. Vamos a ponernos, cómo no, en su santa presencia. En la mañana de resurrección caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar: ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. De Cristo son los siglos, estamos en su mano, ¿por qué temer el paso de los días? Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz.
Jesús venció a la muerte y desde aquella aurora nació para el que cree la es mañana. Vencedor de la noche, amor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. En todos los ciclos, el tercer domingo de Pascua, escuchamos un evangelio de una epifanía del Señor resucitado. Este año, en el ciclo A, el relato es el de los discípulos de Emaús. Es el mismo Señor el que ejerce la divina mistagogía y el que va introduciendo a sus discípulos durante el camino en el conocimiento de las Escrituras y se les hace presente en la fracción del pan, mientras sus corazones son abrasados en el Espíritu Santo. El camino de Emaús es el camino de todos los discípulos de Jesús a lo largo de los siglos y, por tanto, nuestro propio camino. Lo más importante, sin embargo, no es el camino de ida, sino el camino de regreso, el encuentro en la fe y en el amor con Jesús resucitado, que nos hace misioneros. Jesús desapareció de su vista, pero nos ha dejado su palabra y el sacramento, y hay que tener presente que en este relato de los discípulos de Emaús encuentra un apunte final y contemplativo en la proclamación del Evangelio del año próximo. Vemos cómo Jesús simula que va a seguir, y ellos le hacen esa preciosa petición a Jesucristo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Todavía no habían sido capaces de reconocer su identidad, pero era el Maestro el que les estaba hablando, y su corazón ya se estaba encendiendo en ese fuego divino. Los discípulos vuelven a Jerusalén, hacen el camino de regreso. Habían abandonado la iglesia naciente, habían abandonado la comunidad de Jerusalén, habían abandonado el cenáculo y tendrán que hacer en la noche del mismo día de la Pascua ese camino de regreso. Nosotros tantas veces tenemos que hacer ese camino de vuelta a casa, de vuelta a los orígenes, para que una vez encontrados con Cristo seamos capaces de anunciarles en medio de la iglesia. Guía nuestros pasos con tu luz. Jesús venció a la muerte y desde aquella aurora nació para el que cree la es mañana. Vencedor de la noche, amor de la alborada, Mañana, día 21 de abril, podremos celebrar la memoria libre de San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, originario de Aosta, que fue monje y abad del monasterio de Bec en el territorio de Normandía, donde enseñaba a los hermanos a caminar por la vía de la perfección y a buscar a Dios por la comprensión de la fe. Promovido a la insigne sede de Canterbury en Inglaterra, trabajó denodadamente por la libertad de la Iglesia y por ello sufrió dificultades y destierros, entregando su alma al Señor en el año 1101. Aleluya, 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 aleluya. El próximo día 23 de abril podremos celebrar las memorias de San Jorge mártir o de San Adalberto obispo y mártir. San Jorge, cuyo glorioso combate tuvo lugar en Dióspolis, en Lida, en Palestina, actual Israel, se celebra desde muy antiguo en todas las iglesias de Oriente y de Occidente.
San Adalberto fue obispo de Praga y mártir, que aguantó dificultades en bien de aquella iglesia y por Cristo llevó a cabo muchos viajes trabajando para extirpar costumbres paganas, aunque ante el poco fruto obtenido se dirigió a Roma, donde se hizo monje, vuelto al fin a Polonia e intentando atraer a la fe a los prusianos, fue asesinado por unos paganos en la aldea de Tenkiten junto al Golfo de Gansk en el año 997. Aleluya, 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 aleluya. El próximo 24 de abril celebraremos la memoria libre de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir, que siendo abogado decidió entrar en la orden de los hermanos menores capuchinos, donde llevó una vida observante de vigilias y oraciones. Asiduo en la predicación de la palabra de Dios, fue enviado a la región de Recia para consolidar la verdadera doctrina, y por su fe católica en Sevis, en Suiza, sufrió el martirio por obra de algunos herejes en el año 1622. Aleluya, aleluya, aleluya. El sábado 25 de abril, la fiesta de San Marcos Evangelista, que primero acompañó en Jerusalén a Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo. Es tradición que en Roma recogió en su Evangelio la catequesis de Pedro a los romanos y que fue él quien instituyó la iglesia de la Alejandría en el actual Egipto. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El 26 de abril será este año cuarto domingo del tiempo de la Santa Pascua. Correspondería a la fiesta del gran San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, pero este año su celebración quedará impedida por la concurrencia con el domingo de la Pascua, y es que el tiempo pascual es especialmente importante. No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas ni los valles, no busquéis en las estrellas junto al sol. Buscadle por las plazas y las calles, en cada ser que vive está el Señor. No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús. No quedéis mirando al cielo o a las nubes, esperando un nuevo gran libertador. Mirad la luz que sale de las sombras, es fuerza salvadora del Señor. No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida, cantad que Dios es el Señor Jesús.
Durante este tiempo pascual tenemos 5 prefacios distintos hasta la fiesta de la Ascensión del Señor. Una vez que lleguemos a la fiesta de la Ascensión del Señor, tendremos 3 prefacios que podremos rezar durante esa semana, además de los prefacios pascuales. El prefacio primero de la Ascensión del Señor, el prefacio segundo de la Ascensión del Señor y el prefacio para después de la Ascensión. Ya el día Santo de Pentecostés tendremos un prefacio propio para esa celebración. Vamos a leer y vamos así a profundizar en estos 5 prefacios para toda esta primera parte del tiempo de la Pascua. El primero de ellos que hemos estado empleando durante toda la semana de la octava de Pascua y hemos dicho en este día, y es que toda la semana de Pascua se vive como un solo día. Se titula El misterio pascual. Si este prefacio se usa en la noche santa de la Pascua, que es el único que se puede usar, se dice en esta noche, pero durante el tiempo de la cincuentena pascual estamos escuchando en este tiempo. Dice así el prefacio. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo. En el día de Pascua escuchamos en este momento, en esta noche, y en la octava, en este día glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Este prefacio, como hemos explicado, es el que se usa durante toda la octava de Pascua y podemos usar también libremente durante todos los días de la cincuentena pascual. Aquí, en este prefacio, vemos a Cristo como el auténtico Cordero que quita el pecado del mundo, da así cumplimiento a todos esos sacrificios de la antigua ley. Él es el Cordero sin mancha que se ha ofrecido una sola vez para siempre. Es también una mirada al final, al libro del Apocalipsis, en el cual Cristo se nos manifiesta como Cordero y como León. Es también, y para nosotros, hacemos ese vínculo mental con ese momento previo a la comunión en el cual invocamos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Él, con su único sacrificio, ha destruido la muerte para siempre, pues la muerte ya no tiene el poder de devorar hasta el final, sino que Cristo nos ha abierto las puertas del cielo, es decir, las puertas de la vida, de una vida que no acaba. El prefacio pascual segundo, titulado La nueva vida en Cristo, reza así. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Se rememora así el misterio pascual de Cristo y los efectos en nosotros, en los cristianos, en los fieles, que somos también llamados hijos de la luz, pues seguimos aquella luz que no se acaba, aquella luz inextinguible que es Cristo resucitado. Nosotros, los hijos de la luz, hemos amanecido a la vida eterna, al octavo día, al día que nunca se acaba. Se nos ha abierto las puertas del reino de los cielos y eso es para nosotros un motivo de alegría y un motivo, ¿cómo no?, de esperanza, pues vemos que la muerte ha sido vencida para siempre por la entrega de Cristo, por su único sacrificio, y nosotros ya,
en nuestro bautismo participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Fuimos sepultados en las aguas bautismales para al salir como criaturas nuevas, y ella una prefiguración de lo que nos espera al final de nuestras propias vidas. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas ni los valles, no busquéis en las estrellas junto al sol. Buscadle por las plazas y las calles, en cada ser que vive está el Señor. No busquéis entre los muertos a la vida. El prefacio tercero pascual, que se titula Cristo vivo e intercesor perpetuo en favor nuestro, reza así: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Como estaréis ya comprobando, todos estos prefacios del tiempo pascual tienen un mismo esquema. La primera parte y la última, el protocolo y el escatocolo del prefacio, se mantienen siempre iguales, con el mismo contenido, y es el contenido central del prefacio el que va cambiando y el que va dando un color y un matiz propio a este misterio de la resurrección y de la entrega salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Se nos recuerda aquí, así en este prefacio, que Cristo se ha ofrecido una sola vez por nosotros, pero su ofrenda es ofrenda perpetua ante el trono de Dios. No hacen falta más ofrendas ni más sacrificios que su cuerpo y su sangre, que su entrega una vez para siempre, que se actualiza en cada altar, en cada parroquia, allí donde hay un sacerdote y el pueblo congregado para ofrecer el único sacrificio de Cristo. Él es el intercesor perpetuo ante el trono de Dios. Tenemos a uno que aboga por nosotros, a Cristo resucitado. Él ha sido inmolado y sacrificado para nuestra salvación. Cristo, cada vez que se celebra la Eucaristía, no vuelve a morir y a resucitar, pues Él es el viviente, el que vive para siempre ante el trono de Dios, y Él es el que nos da la vida. Su perenne intercesión ante el trono de Dios es la que asegura la perenne fusión del Espíritu. Cristo, con sus llagas gloriosas, recuerda así en una anamnesis perpetua al Padre lo que Él ha realizado una sola vez para la salvación del género humano, y derrama así su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El prefacio cuarto del tiempo pascual, la restauración del universo por el misterio pascual, reza así: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: no podemos olvidar lo que Cristo ha hecho por la humanidad, una humanidad caída como consecuencia del primer Adán y la primera Eva, una desobediencia que trajo unas consecuencias para la humanidad: el pecado en el mundo, la distancia con el Creador. Cristo se ha encarnado, se ha hecho hombre para acortar esa distancia entre Dios y las criaturas.
y nuestra antigua miseria, nuestro pecado, se ha demolido esa distancia, ese muro que nos separaba, y en su carne encontramos el alimento para estar cada día más unidos al Padre. Se ha reconstruido todo lo que se derrumbó por el antiguo Adán y por la antigua Eva, con esa obediencia de Cristo y esa obediencia de María. Esta unión con Dios nos tiene que llevar a esa obediencia hacia Dios, a querer vivir con esa renovada plenitud que Cristo ha traído a nosotros por su único sacrificio. El último de los prefacios del tiempo pascual se titula Cristo, sacerdote y víctima, y reza así: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Si durante el tiempo de la Santa Pascua leemos el libro de la Carta a los Hebreos, encontraremos un material interesantísimo para hacer una relectura pascual de este libro. Comprender que Cristo ha realizado un único sacrificio, una única entrega, y ha llevado a plenitud todos esos sacrificios realizados, aunque imperfectos en la antigua ley. Constantemente se ofrecían en el templo de Jerusalén sacrificios animales y sacrificios vegetales, pero ninguno de ellos era capaz de borrar los pecados para siempre. Sin embargo, hay un único sacrificio, el del Cordero sin mancha, Cristo, como recordábamos al rezar el primero de los prefacios del tiempo pascual. Él es el único Cordero, que se ha ofrecido una única vez para toda la salvación de todo el género humano. Ha cumplido así lo que prefiguraban esos corderos pascuales, lo que prefiguraban todos esos holocaustos, lo que prefiguraban todas esas ofrendas ante el altar de Dios en el templo de Jerusalén, y se ha ofrecido para nuestra salvación. En su única ofrenda Él se ha manifestado, y esto es interesantísimo, como el altar sobre el ara de su propio cuerpo. Él es el sacerdote, el único sacerdote que ha realizado la entrega de su propia vida, de su propia existencia, y Él es también la víctima. Él es el Cordero sin mancha. En la antigua ley hacía falta un sacerdote que sacrificara, un altar sobre el que ofrecer a Yahvé el sacrificio, una víctima que se ofrecía a Dios. En Cristo se identifican estos tres, y esto es algo sublime y precioso. Se identifica el sacerdote con la víctima y con el altar. De Él hemos recibido una plenitud de vida incesante. Tantas veces nosotros no vivimos conforme a la dignidad de nuestro bautismo. Tantas veces no somos conscientes cuando participamos de la celebración que es el mismo Cristo el que se sigue ofreciendo por manos de los sacerdotes. Él es la víctima, inocente y sin pecado. Él es el único altar sobre el cual la inmolación se actualiza cada día. Es Cristo resucitado que nos ama y nos ha entregado su vida para siempre. La muerte no pueden atarme a la cruz, mi cuerpo ha de renacer en los brazos, camino hacia
hacia ti, mi Señor, en la fe. Camino hacia ti, mi Señor y mi Dios. La fe no puede ocultarse para siempre. El fuego desde ahora no hará sino abrazar. Yo tiendo los brazos, mi Señor, y estás aquí. Yo tiendo los brazos, mi Señor, y mi paz. Mi alma no puede disolverse en la noche. Tu amor no puede caer en el olvido. Escucho tu voz, mi Señor, tú me llamas. Escucho tu voz, mi Señor y mi amigo. El día no puede esconderse ya más. El frío en invierno da paso al calor. Tú sabes mi nombre, mi Señor, y me esperas. Tú sabes mi nombre, mi Señor y mi Dios. Tu vida me das. Buenas tardes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado este bello canto, La muerte no puede atarme. Cristo resucitado ha librado para siempre esa atadura de la muerte, es lo que celebramos en este tiempo santo de la Pascua. Y es que la Pascua cristiana es la fiesta por excelencia, es la solemnidad de las solemnidades. La Pascua es el paso del Señor. Un paso de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Con el domingo de resurrección comenzábamos los 50 días del tiempo pascual que hemos de ver como un gran domingo, como un único día festivo que se concluye en Pentecostés. La cincuentena pascual prolonga así la fiesta y sigue celebrando el gozoso encuentro y la comunión con Cristo glorioso. 50 días de fiesta en honor del resucitado, que se celebran como un solo, como un gran domingo. En este tiempo se abandona el ayuno, la oración de rodillas, se abandona tanta penitencia que hemos hecho en la Cuaresma para encontrarnos con Cristo. El tiempo pascual es un tiempo favorable para el fortalecimiento de la fe en el Señor resucitado y el testimonio de los cristianos. Los nuevos bautizados se han incorporado a la Iglesia y son promesa de fecundidad apostólica. Los que hemos renovado nuestras promesas bautismales recibimos un nuevo impulso que nos ayuda a sentirnos nuevamente evangelizadores y misioneros por la fuerza que brota de ese sepulcro vacío de Cristo resucitado. En el tiempo de la Pascua tenemos que conseguir que la liturgia en su conjunto suene y resuene como una gran obra sinfónica, la sinfonía de la nueva creación en Cristo, estando así afinados y vibrantes todos los instrumentos. Solo el hombre, decía San Agustín, solo el hombre nuevo puede cantar el cántico nuevo. No podemos olvidar ni separar de la Pascua los cantos al Espíritu Santo. Pentecostés no es una fiesta aparte, sino que es la plenitud y el cumplimiento de lo inaugurado en la noche de Pascua, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es el culmen de la Pascua. Con las segundas vísperas de Pentecostés se apaga formalmente el cirio pascual como fin de la Pascua.
es importante que durante todo este tiempo pascual mantengamos esa tensión en la oración, que cuidemos las celebraciones con cada uno de los detalles. Cristo resucitado vive y está presente en la vida de la Iglesia. Nosotros somos, en el tiempo de hoy, la visibilidad terrestre del Cristo resucitado y glorioso en los cielos. El tiempo pascual celebra el nuevo modo de estar Cristo, de una forma, eso sí, misteriosa, presente en la Iglesia. Lo que se manifestaba en el cuerpo visible de Cristo, ahora ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. Cristo está presente en la Iglesia, vive en ella, y en ella se da a los fieles. Como los discípulos rodeaban a Jesús en su vida histórica, ahora los fieles se reúnen principalmente en torno a su palabra y a la comunión del pan eucarístico. Cristo es la palabra viva y el pan vivo. Escuchando y acogiendo su palabra y partiendo y compartiendo el pan, los fieles descubren en Cristo, a Cristo entre ellos, y experimentan su presencia. Es este tiempo también, el de la Pascua, un tiempo de mistagogía, un tiempo de irnos introduciendo y explicando el misterio pascual. Esto lleva a una experiencia personal y comunitaria, a configurarse con Cristo muerto y resucitado. La mistagogía nos introduce en la realidad y la vivencia mistérica para saborearla, para asimilarla y para profundizarla. Hemos de cuidar todos estos tiempos del tiempo de la Pascua. Hemos de cantar mucho y bien, no cualquier canto, no a palo seco, sino acompañándolo, si es posible, al son de instrumentos, con clarines y al son de trompetas, con platillos sonoros y vibrantes. Es la Pascua, es el paso del Señor, y todo ser que alienta debe alabar al Señor, como nos lo recuerda así el Salmo 97 y, cómo no, el Salmo 150. Vamos a escuchar este precioso cántico, una nueva vida que nos expresa cuál es la relación entre el recién bautizado y la comunidad cristiana. Qué bonito sería que lo aprendamos en nuestras parroquias y lo cantemos a dos voces, por ejemplo, intercalando hombres y mujeres. Es la respuesta de la Iglesia al recién bautizado. Para
Hay un canto, como no, que no podemos olvidar en el tiempo pascual, el canto del Regina Coeli, del Reina del Cielo. No lo podemos perder de nuestro repertorio, esta antífona mariana para el tiempo de la Pascua. En la Eucaristía la podemos cantar al final de la celebración. Es una antífona breve, sencilla, popular, y tanto si la cantamos en latín como en castellano podemos sacarle mucho provecho, pues no la debemos cantar únicamente al terminar la celebración de la Eucaristía, sino que también la podríamos cantar en la bendición de la mesa en el tiempo de Pascua. Lo podemos sustituir por el rezo del Ángelus a media mañana, también al final del rezo de completas o al final de la oración de la noche para aquellos que no recen esta oración litúrgica, también durante el mes de mayo, que es un mes tradicionalmente mariano, pero litúrgicamente pascual. El texto canta a Jesucristo resucitado, felicitando a la Madre por haber llevado en su seno al resucitado y pidiéndole que interceda al Señor por nosotros. Reza así el canto castellano: Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. En castellano tenemos buenas musicalizaciones de esta antífona mariana, como las de Madurga, Palazón o Elizalde. Vamos a introducirnos ahora en esos formularios de misas de la Virgen María para el tiempo de la Pascua que se nos ofrecen en la Collectio Missarum de las misas de la Virgen. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que resucitó, cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría. Encontramos 4 formularios de la Virgen María en el tiempo pascual que os invito a que en vuestra oración personal los uséis como retiro para este tiempo de la Pascua o también como retiro en el mes de mayo, en el mes de la Virgen. 4 formularios, 15, 16, 17 y 18, que se denominan así: la Virgen María en la resurrección del Señor, Santa María, fuente de luz y de vida, la Virgen María del cenáculo y la Virgen María, Reina de los Apóstoles. El primero de ellos, el formulario número 15, la Virgen María en la resurrección del Señor, es el mismo formulario que nos encontramos en el misal romano, en el común de Santa María Virgen para las misas de la Virgen en el tiempo pascual. En este formulario se celebra la resurrección de Cristo y el gozo que de ella se deriva en todo el mundo, que Dios Padre, por la resurrección de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, ha llenado de alegría. Por esto, el día de la resurrección del Señor fue el día de la luz y de la vida, en el que, desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo. Ese día en el que la Iglesia naciente, que al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegra entusiasmada, reza así el prefacio, y también el prefacio rezará: es el día en el que la Virgen Madre, a la que Dios en la resurrección de Jesucristo colmó de alegría. La Iglesia, por tanto, saluda a la Virgen y la invita a alegrarse. Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Alégrate, Madre de la Luz, porque Cristo, el Sol de Justicia, ha vencido las tinieblas del sepulcro e ilumina el mundo entero. Dios te salve, Santa María, que sufriendo junto a la cruz compartiste los dolores del Hijo, ahora gozas de una serena alegría. La Santísima Virgen, que había concebido al Hijo creyendo y creyendo esperó su resurrección, es el modelo de la fe con que los discípulos confiesan a Cristo nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero, y por la fuerza salvadora de su resurrección esperan llegar a las alegrías eternas. Este prefacio, que se titula La bienaventurada Virgen María esperó creyendo la resurrección del Hijo, reza así:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. En ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en que desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo, y la Iglesia naciente, al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegraría entusiasmada. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Un cántico nuevo cantad al Señor, un cántico nuevo cantad al Señor, triunfó de la muerte en el Hijo de Dios, triunfó de la muerte en el Hijo de Dios. Tenemos también la posibilidad de rezar y de meditar con este formulario 16, Santa María, fuente de luz y de vida, los sacramentos de la iniciación cristiana, que adecuadamente se confieren en la vigilia pascual, configuran a los catecúmenos a imagen de Cristo. En el baño bautismal los convierten en hijos de Dios. Por la santa unción y la imposición de manos los llenan del Espíritu Santo, y por la recepción del pan celestial y del vino los incorporan a Cristo. Los santos padres enseñan con frecuencia que los misterios de Cristo que la Virgen y Madre de la Iglesia celebra en los sacramentos de la iniciación cristiana se habían cumplido en la Virgen María. En efecto, el Espíritu que santifica el seno de la Iglesia, es decir, la fuente bautismal, para que engendre a los hijos de Dios, santificó el seno de María, para que engendrara al primogénito entre muchos hermanos, y el mismo Espíritu que el día de Pentecostés descendió sobre la Santísima Virgen con abundancia, baja desde el cielo sobre los neófitos en la celebración del sacramento de la confirmación. Y la carne y la sangre de Cristo, que ofreció por la vida del mundo en el ara de la cruz, y que diariamente ofreció por la vida del mundo en el ara de la cruz, y que diariamente ofrece la Iglesia en el sacrificio eucarístico, son los mismos que la Santísima Virgen dio a luz por nuestra salvación. En esta misa se conmemora la función maternal que ejerce en los fieles tanto la Iglesia como la Santísima Virgen. La maternidad de María precede a la maternidad de la Iglesia, de la que es tipo y modelo. Los textos de la misa celebran a María como Virgen fecunda, que por obra del Espíritu Santo engendró a Cristo, pan de vida, con el que los fieles se alimentan en la Iglesia. También se celebra a María como Madre de la Luz, porque engendró a Cristo, luz del mundo. También se la celebra como modelo de la Iglesia, porque la Iglesia es también virgen y regenera a los pueblos creyentes por el agua virginal del bautismo, e imitando a la Madre de Cristo, ofrece la oblación eucarística, ya que lo que en los sacramentos de la Iglesia se realiza místicamente se había cumplido en la Virgen María. También en esta misa se celebra a María como santuario de los divinos sacramentos, ya que en su seno virginal llevó a Cristo, que es el sacramento del Padre, puesto que en él están escondidos todos los tesoros de la salvación y de la gracia, y por él se nos revela el rostro del Padre. Este formulario, en cuyos textos resuena la liturgia de la vigilia pascual, se emplea adecuadamente en los sábados del tiempo de la Pascua, cuando por causa justa, observando lo que prescribe el derecho, se celebra la misa de Santa María Virgen. María es una imagen y un modelo de la Pascua, de la vida con Dios. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya.
sagrada, oh fiesta de la luz. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbra. Vamos a hacer un repaso de las principales celebraciones de la próxima semana. El 28 de abril podremos celebrar las memorias libres de San Pedro Chanel, presbítero y mártir, o de San Luis María, Griñón de Montfort. El 29 de abril, la fiesta de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, patrona de Europa, que, habiendo ingresado en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. Trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, por el retorno del romano pontífice a la urbe de Roma y por la unidad de la Iglesia, y dejó espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Entregó su alma a Dios en el año 1380. Victoria de la cruz, la muerte derrotada ha perdido su... El jueves 30 de abril podremos celebrar la memoria libre de San Pío V, Papa de la Orden de Predicadores, que, elevado a la sede de Pedro, se esforzó con gran piedad y tesón apostólico en poner en práctica los decretos del Concilio de Trento acerca del culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica, promoviendo también la propagación de la fe. Se durmió en el Señor en Roma el día 1 del mes de mayo de 1572. Del seno de las aguas renacemos al Señor. El próximo viernes, día 1 de mayo, celebraremos la memoria libre de San José Obrero. Él es el carpintero de Nazaret que con su laboriosidad proveyó la subsistencia de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Por esta razón, en ese día se celebra la fiesta del trabajo en muchas partes del mundo. Todos los obreros cristianos honran a San José como modelo y patrón. Del hombre viejo, revestidos del Señor. El sábado 2 de mayo celebraremos la memoria obligatoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, el cual, preclaro por su santidad y doctrina en Alejandría de Egipto, defendió con valentía la fe católica desde el tiempo del emperador Constantino hasta Valente, por lo cual tuvo que soportar numerosas asechanzas por parte de los arrianos y ser desterrado en varias ocasiones. Finalmente regresó a la Iglesia que se le había confiado, donde después de haber luchado y sufrido mucho con heroica paciencia, descansó en la paz de Cristo en el 46º aniversario de su ordenación episcopal en el año 373. Vamos a terminar nuestro programa encomendándonos, cómo no, a María, con la cual vivimos la Pascua. Que buscáis a Cristo resucitó. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en la sintonía de Radio María. Les invitamos a permanecer en la Radio de la Virgen. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD
llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Saludos especialmente a Isabel, a Carmen, a Lola, a Antonio, a Cristina, a Asunción, a Paloma, a Marco, a Pedro. Gracias por habernos escrito en estas últimas semanas. Queridos oyentes, feliz Pascua, que la alegría del Señor resucitado inunde vuestras vidas y vuestros corazones. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.